Namaste, saludos amigos de mi sadhana. Bienvenidos una semana más a este canal en el que hoy propongo un tema que para mí tiene un valor emocional bastante importante y es el tema de la inteligencia. O más bien, ¿cuál sería la diferencia entre la inteligencia y el intelecto? Digo que este tema tiene un valor emocional para mí, puesto que fue precisamente este tema el que me hizo conectar en una relación de devoción, de amor y respeto con mi maestro Osho. En el año 90 yo conozco la obra de Osho. Él acababa de morir en enero del año 90 y 2 meses más tarde yo estaba haciéndome su discípulo. Es decir, que llegué un poco tarde y no conocí al maestro en el cuerpo. No obstante, la relación con él fue bastante fuerte en mis años de vivir en el ashram de Pune, durante 10 años. Y sobre todo la escucha o la lectura de sus enseñanzas hasta el día de hoy. O sea, 30 años largos escuchándolo. Yo no diría estudiándolo, simplemente escuchándolo con una actitud de vacío. Y la primera audición o el primer discurso que yo escuché de él cambió mi vida totalmente. Y fue precisamente un casete, porque en aquella época, en los años 90, a Osho se le escuchaba solo a través de los casetes, las cintas casetes. Y era un casete que se llamaba Intelligence, o sea, inteligencia. Era una de estas series que el ashram solía hacer para divulgar la obra de Osho, más bien en forma de compilación. En el año 90 yo había logrado a nivel personal como artista lo que la sociedad define como haber tenido éxito. Había logrado un puesto de profesor de guitarra en el Conservatorio de Luxemburgo, un gran trabajo, muy bien pagado. Tenía un dúo profesional con uno de los profesores del conservatorio y teníamos un manager y habíamos editado ya 2 discos, con lo cual teníamos una prometedora carrera de conciertos con este dúo de guitarras. Pero yo interiormente me sentía vacío y no me sentía bien. Y esta incomodidad continua me hizo buscar, y ese fue, digamos, el camino con lo cual yo llego a Osho. O sea, yo sufría un cierto malestar psicológico que no comprendía en aquellos días y que me hacía sentir que todo ese éxito que yo estaba logrando no solo no me ayudaba, sino me creaba aún más tensión. Y el azar fue que me vi en el centro de Osho de Colonia, teniendo una interview con un terapeuta de Osho para empezar a hacer mi primer trabajo psicoespiritual en este mundo de la terapia de Osho. Cuando regreso a casa después de ese primer contacto con la comunidad de Osho,
compré varios libros y me traje varios casetes de ese centro de Osho en Colonia. Y el primero que escuché para mí fue demoledor, porque fue un detonador increíble a nivel emocional, puesto que yo empecé a escuchar a Osho y a los 5 o 10 minutos no comprendía ni yo mismo mis emociones, puesto que no paraba de llorar y no paraba de llorar. Y en esa lágrima o en ese sentimiento emocional sentía muy fuertemente el corazón y un sentimiento muy grande de decir, por fin alguien dice la verdad, por fin alguien está hablando eso que yo sufrí o eso que yo conozco, pero que ni yo mismo pude nunca comprender. Y eso que yo escuchaba de él y que me hizo tener esa descarga emocional y al mismo tiempo enamorarme de él como discípulo, o sea, algo para una mente occidental bastante ilógico, bastante irracional. ¿Cómo es posible que yo, sin conocer a esta persona, a través de escucharlo, pues tenga esa afinidad o tenga esa sincronía tan grande de mi corazón hacia esa energía que ya no estaba en el cuerpo, pero que yo sentía como muy, muy cercana, mi propia conciencia. Y eso que yo escuché de Osho no fue nada más y nada menos que un casete que se llama Inteligencia. Y era una de esas series que el ashram solía hacer de compilaciones de temas concretos, como la inteligencia, el amor, el sexo, etc. Y es una cinta que quizás tiene varios discursos de Osho juntos, creando una compilación en la que él hace un homenaje maravilloso al niño interior, intenta rescatarlo del yugo de la mente, del yugo del sistema educativo. Y este discurso o este casete lo he traducido para vosotros y os lo envío junto con este vídeo en español para que lo podáis también escuchar y leer, que fue lo que yo escuché hace 30 años. Este casete de inteligencia. Bueno, no voy a repetir lo que dijo Osho, pero en esencia me gustaría ponerlo en mi propia piel, como yo lo viví. Quizás la esencia de lo que dice Osho es que el ser humano nace con 3 regalos de la naturaleza, de la existencia, con 3 provisiones. Que tienen la raíz de comienzo o el prefijo o sufijo in, que significa dentro de nosotros. El primero y el más bajo en conciencia es el instinto, y la etimología de la palabra instinto viene de impulso, es decir, que el ser humano nace ya con un programa de instinto que le hace sobrevivir. El instinto de supervivencia, el instinto de si no comes mueres, o incluso los automatismos del cuerpo para respirar, etc. Todo ese mundo es instinto. El segundo plano es intelecto. Y la raíz etimológica de intelecto, acorde a los diccionarios de lenguas de la Real Academia Española, pues lectus significa elegir, y es como si el significado de intelecto es que tú eliges qué es lo que quieres aprender, es como si eliges intelecto. De alguna manera está fuera de ti, puesto que lo eliges. Y el nivel más alto de conciencia
en estas tres provisiones es la intuición. Y tuición es tutor, y intuición significa simplemente que uno sabe sin el previo trabajo de haber estudiado. Entonces, Osho, para aquel que conoce la obra de Osho y lo ha leído o lo ha escuchado, hay un cierto vocabulario de él que no concuerda en general con lo que dicen los diccionarios. Y en este caso, él hace una diferencia clarísima entre lo que es el intelecto y lo que es la intuición. Para él, bueno, él explica que el cerebro humano tiene dos hemisferios, el hemisferio racional izquierdo, que está unido a la mano derecha, y el hemisferio intuitivo o inconsciente y racional derecho, que está unido a la mano izquierda. Entonces, para Osho, el intelecto no es nada más y nada menos que la función, el trabajo que ejerce el hemisferio izquierdo, es decir, el hemisferio racional. Y el hemisferio racional no es nada más y nada menos que un banco de memoria, como el que tiene un ordenador, en el cual gradualmente se le va introduciendo información, y acorde al banco de memoria o al conocimiento que esté acumulado en ese hemisferio, pues eso es lo que Osho define como intelecto. O sea, el intelecto uno lo elige, uno lo toma de afuera, uno lo copia, no es original a tu ser, sino es algo que viene de afuera. Por el contrario, el hemisferio derecho, el hemisferio intuitivo, pues es para él es el nivel más alto de conciencia que existe, puesto que no deja de ser un misterio, que la intuición es eso que nos hace saber de una manera flash, de una manera rapidísima, sin previo estudio de la materia. Y esto es lo que Osho define como el estado natural de un niño. O sea, un niño nace para él totalmente inteligente. ¿Por qué? Porque no tiene todavía desarrollado el hemisferio racional izquierdo, y él todo lo que experimenta lo trae consigo ya. Entonces, un niño nace ya con una inteligencia que le hace ser increíblemente sensibles a energías, sensible a emociones, y totalmente creativo. Es decir, que todo lo que hace un niño en el proceso de la infancia, para él, desde su experiencia subjetiva dentro de él, es totalmente extático. O sea, un niño pintando colores con los lápices de colores o con la acuarela, él está en un estado de éxtasis, porque lo que está haciendo está brotando de su intuición, de su creatividad. Y en el proceso de crecer, en el proceso de educar, entre comillas, a un niño, la sociedad, el sistema educativo, los profesores, los curas, lo que hacen es que anulan la intuición
y atiborran de datos y de datos ese cerebro racional izquierdo que poco a poco, año tras año, en el proceso de crecer, cuando un niño ya ha llegado a la universidad y finaliza sus 5 o 6 años de universidad, pues en ese proceso del sistema educativo, ese joven de 25 años ha perdido su intuición y tiene un coco como un burro, es decir, tiene un banco de datos atiborrado de información que le hace ser, desde el punto de vista de la etimología de la palabra, un intelectual, un catedrático, un profesor, pero desde el punto de vista espiritual, pues yo lo definiría como una persona bastante pobre, puesto que ha perdido su creatividad o su capacidad simplemente de escribir un poema o cantar una canción, componer una canción o simplemente sentirse creativo. Y este es el tema principal de ese casete que Osho lo desarrolló en ese discurso de lo que es la inteligencia y de lo que es el intelecto. A mí me tocó muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, porque en mi vida yo nací, afortunadamente quizás, en las Islas Afortunadas, digamos en las Islas Canarias, en una época en la que mi casa era una granja alrededor de plataneras, mi abuelo era un cabrero y ahí me crié. Entonces, acorde a mi experiencia, un niño nace ya con una cierta inclinación, con un cierto talento que quizás venga del trabajo realizado en su vida pasada. Y yo ya de niño me quedaba totalmente absorto cuando alguien tocaba la guitarra. Y mi primer maestro fue mi abuelo, que tocaba el timple canario y cantaba isas y folías. Y ese niño, no sé qué edad tendría, 7, 8 años, pues miraba la mano de mi abuelo y inmediatamente lo copiaba y en cuestión de semana tocaba mejor que mi abuelo. Luego pasé a mi tío, que mi tío tocaba la guitarra en una orquesta de cumbias, de orquesta de bailes, y con mi tío igual. Yo recuerdo ese estado de quedarse totalmente petrificado, absorto, con una concentración total en las manos de mi tío e inmediatamente poderlo copiar. Y es esto a lo que Osho se refiere, intuición. Y con ese desarrollo, digamos, de un talento nacido, nato, con el que yo nací, pues me encantaba la música. Y así fue como yo me hice músico a través de mi abuelo, mi tío, luego un vecino del barrio que tocaba muy bien, luego aquel señor de aquella esquina que era un gran requintista al estilo de los Panchos. O sea, mi escuela musical de mi infancia fue la música popular. Y en esa escuela de música popular no existe el intelecto. Es decir, que en la música popular reina el hemisferio intuitivo. Todo lo que uno aprende o lo pillas o lo pierdes. Es decir, que no tienes la más mínima ayuda del hemisferio racional. Como ese niño que mira la mano de mi abuelo y mi tío y lo capta. Y en ese aprendizaje yo estuve desde los 9 años hasta los 20 años que me decido estudiar la música clásica y con 20 años me voy a Madrid y empiezo mi bagaje como músico o estudiante de música clásica.
En ese periodo de 10 años largos de haber sido un músico popular, yo desarrollé cualidades creativas, eh, improvisaba, componía, pero nunca lo escribía, pero era un placer el tocar de cero y ver que la música se movía por sí sola y eso me provocaba éxtasis, o sea, un gran placer a nivel artístico. Un día, no sé si yo recuerdo que tenía yo sobre 15 años, lo recordaré siempre. Me levanté por la mañana y yo lo primero que hacía era encender la radio. Y escuché el concierto de piano número 1 de Chopin. Y para mí fue el descubrimiento o el flechazo con la música clásica. O sea, me resultaba increíble que eso pudiera sonar así. La música popular a nivel emocional es muy pura, es muy directa, es muy hermosa, pero a nivel de construcción es simple y la música clásica pues es increíblemente, es un arte, es como comparar esas arquitecturas o las grandes pinturas, ¿no?, del Renacimiento, ¿no? Es un arte. Entonces, a través de esa escucha de ese concierto para piano de Chopin, yo me enamoro de la música clásica. Entonces me empiezo a alejar un poco de la música popular y me pongo a autoformarme en la música clásica. Vuelvo a repetir la palabra afortunadamente. No tuve profesor, puesto que en aquellos años no había profesor de guitarra clásica en la ciudad de Las Palmas y mi formación durante 5 años fue totalmente de autodidacta, escuchando discos, aprendí solo el solfeo y esto era para mí, era maravilloso el que yo pudiera crear mi propio programa acorde a mi necesidad, ¿no? Y así llegué a hacer la mitad de la carrera de curso de guitarra, presentándome libre a exámenes y obteniendo pues, la máxima calificación. Y es en el cuarto de guitarra cuando en el conservatorio había un profesor que me recomendó que yo me fuese a Madrid, que tenía talento. Se lo dije a mi madre habló con los viejos del barrio, los viejos del barrio pusieron dinero, se creó como una especie de beca popular y voilà. A los 20 años aterrizo en Madrid con unas ganas tremendas de descubrir la música y entro en el sistema educativo por primera vez a mis 20 años. En lo que es la pedagogía musical o el estudio de la música clásica. Para mí fue un gran choque, puesto que automáticamente habían intelectuales, ¿no?, que me criticaban o se reían de mí porque yo no tenía conocimiento, porque yo nunca había estudiado. Me preguntaban quién era Schubert, yo no sabía. Entonces se reían porque digo, bueno, este tío ¿qué hace aquí, no? Y no obstante, estuve 4 años en el conservatorio y finalicé mi carrera ganando el premio extraordinario como el mejor guitarrista de la promoción del año 82. Cosa que para mí no era muy importante, pero ocurrió así. O sea que mi talento nato con el que nací, pues me hacía comprender las cosas de una forma intuitiva y no de una forma racional. No obstante, en ese bagaje de año tras año y año tras año, pues el hemisferio intelectual mío empezó a fortalecerse y cada vez más fuerte.
Y finalizo mis estudios en Madrid y me voy a estudiar 3 años a Alemania, y en Alemania aún mucho más fuerte. Y después a Estados Unidos. Es decir, que cuando yo tengo 28 años, han pasado 8 años de formación intelectual en ese sistema educativo donde reina el hemisferio intelectual. Y yo me sentía, no es la palabra frustrado, yo me sentía enfermo, puesto que ya no me gustaba la música. O sea, yo había perdido el tilín, había perdido el enamoramiento que yo sentía por la música. Y simplemente ocurrió que ese intelecto llegó a anular esa formación de la infancia, de la intuición, y me convertí en un gran intelectual. Y esta es la razón por la cual cuando llego a Luxemburgo y tengo mi carrera y tengo premios y tengo buenas críticas, algo dentro de mí se sentía siempre insatisfecho, con una sensación de decir, no, he tomado el tren equivocado. ¿No? Es una sensación de estar en el sitio que no me correspondía, ¿no? Y esta es la historia por la cual cuando yo escucho a Osho hablando de esto, pues mi niño interior o ese niño de las Canarias que se había formado como músico popular, explotó emocionalmente y dijo, por fin alguien dice la verdad, por fin alguien habla la verdad, habla de mí. Y ese fue el gran enlace o el gancho tan grande que yo tuve desde un primer momento con Osho. Una admiración, un amor y una total confianza de lo que dice este hombre es verdad, puesto que corresponde con mi vida, con mi verdad. Bueno, en el proceso de comenzar a meditar, año tras año, yo iba recordando todos esos estudios como yo no soy esto, yo no soy un catedrático, yo no soy esto. O sea, era como ir desbobinando la cinta cronológica de los años e ir yendo hacia atrás hasta que voy llegando a mi infancia y conecto otra vez con la música popular y conecto con el barrio. Y todo eso fue una gran transformación para mí, puesto que me llevó en el momento álgido de mi carrera a mis 34 años, teniendo éxito, como dije antes, ¿no? Éxito profesional, un buen trabajo, un gran sueldo. Me llevó simplemente a decir, no, yo no soy esto. Si yo sigo aquí, sí, tendré una carrera, tendré dinero, me casaré, tendré coches, tendré casas y todo eso, pero yo voy a ser muy, muy infeliz porque yo no he nacido para esto. Y a mis 34 años, pues vendí todo, dejé mi trabajo, escribí mi carta de dimisión y con mi guitarra y una maleta me fui a vivir a Pune, en la India, donde pasé 10 años en el Ashram de Pune y luego 10 años en los Himalayas y estos últimos 10 años aquí en Nepal. O sea que este tema de lo que es la inteligencia concuerda también y está relacionado con todos los temas que hemos visto en nuestras sadhanas de semanas pasadas, en donde hemos hablado del sistema educativo, hemos hablado del condicionamiento y todo se entrelaza y todo tiene una cierta relación. Por esta razón, el tema de indagación que yo propongo para encontrarnos en nuestro encuentro virtual, ¿no? En nuestra clase de meditación que ocurre
en esas ventanitas del Zoom de los teléfonos, pues el tema de indagación que yo propongo es si puedes reconocer en ti lo que es inteligencia y lo que es intelecto. O sea, que hagas una especie de cirugía de tu propia biografía para primero ver y comprender la diferencia entre lo que es el intelecto y lo que es la inteligencia. Consejos quizás, puesto que a veces es difícil verlo así de entrada, pero generalmente el intelecto no tiene la capacidad de hacernos felices. El intelecto trabaja más bien por metas, o sea, tengo que conseguir la edición de este libro, o sea, son metas que hay que lograr, y una vez que se logra la meta es como si la línea del horizonte vuelve otra vez a estar allá, lejos. Es como si tienes la sensación de que nunca llegas. Es un gasto continuo de energía, crea tensión y no crea felicidad, no crea satisfacción. Estas son, digamos, las chuletillas, ¿no?, que doy para que podáis ver cómo funciona el intelecto. El intelecto es exactamente como cuando tú te vas a Google y empiezas a copiar información y datos y los acumulas en el ordenador. El ordenador no se pone estático y no tiene un orgasmo por eso, no. El ordenador simplemente, como máquina que es, lo acumula y lo deja ahí para cuando tú se lo vuelvas a solicitar. Exactamente así funciona el intelecto dentro de nosotros. Tiene su función, es una necesidad, es necesario y no hay que estar contra él, pero hay que conocer simplemente lo que es el intelecto, cómo funciona y simplemente conocerlo. Y la intuición o todo lo que se hace desde ese hemisferio derecho intuitivo es increíblemente estático. Hagas lo que hagas, te crea alegría, satisfacción, incluso éxtasis. Aunque sea algo muy sencillo, aunque sea cocinar, aunque sea trabajar en el jardín, o componer un poema o una canción. Y en general, debido a nuestra educación, debido a lo que me ocurrió a mí, a ese gran desbalance entre el intelecto y la intuición, debido a ello, nuestro condicionamiento siempre nos va a decir, bueno, esa poesía que has hecho, eso no vale nada. Es como si siempre hay una autocrítica o una falta de autoestima, de respeto al niño interior. Y el niño interior es un niño. Es decir, tú haces un poema y para él no está pensando, el niño no piensa en el éxito de la sociedad, en el reconocimiento de los otros. El niño no se compara con Shakespeare, con García Lorca. El niño simplemente entra en un estado de trance en el que una experiencia de la vida le hace vomitar un poema. Y en ese proceso de vómito, él lo vive a nivel subjetivo como algo muy estático, algo muy conectado. Esto es creatividad y esto es inteligencia. Es decir que, para resumir, para Osho, un catedrático, un pandit, un gran intelectual, para él eso no es inteligencia. La inteligencia es un campesino, un niño campesino que mira al cielo y que sabe que va a llover, o que ve ese árbol y sabe que dentro de 3 días
podrá ir a recoger los frutos porque estarán maduros. Eso es inteligencia. Y es este el trabajo de autoindagación que yo propongo que hagáis cada uno de vosotros y que compartáis en nuestro encuentro en nuestro encuentro virtual de los sábados. Y ya para finalizar, me gustaría compartir con vosotros una canción que fue una canción de amor, y curiosamente esta canción a mí me hizo cantante, puesto que yo no cantaba. Yo nací guitarrista y estuve toda la vida tocando la guitarra, nunca canté. Y con Osho, cuando todo este proceso de conocer al maestro, enamorarme de él, y cuando llego a Pune, a mis 34 años, pues surge mi primera canción. Y no solo fue la primera canción que compuse, sino además era la primera canción que cantaba en mi vida. Y era una canción de amor para Osho, que le llamé el mala, o ese collar en el que tenemos la foto de Osho como discípulo. Esto es un mala, ¿no? Y está en inglés y voy a hacer el trabajo de traducirla al español para que la veáis en una grabación que yo hice en una escuela en Pekín. La calidad de audio no es muy buena, pero la calidad emocional es muy fuerte y muy bonita. En el texto, la primera estrofa hace mención a ese fenómeno tan extraño de la muerte de Osho. Porque antes de morir, Osho solía decir en sus últimos discursos: no os preocupéis, decía a sus discípulos, porque cuando yo deje el cuerpo, voy a ser más accesible a muchas personas en el planeta que están esperando mi mensaje. Y no creáis, cuando yo muera, porque él estaba ya enfermo y se iba a ir de un momento a otro, no creáis que el ashram va a perder fuerza. Al contrario, van a haber miles y miles y miles de nuevos sannyasis que van a venir, porque yo fuera del cuerpo podré hacer un trabajo a un nivel metafísico, esotérico, para que conozcan lo que está ocurriendo aquí, en el ashram de Pune, de esos años 90. Entonces, por esa razón, en la primera estrofa yo digo en inglés, pero traducido es: escuché tu llamada que venía del río, tú acabando de morir y yo renacido. O sea, él en el 19 de enero del año 91, él fue quemado en el río después de su muerte, y 2 meses más tarde yo me sentía que había renacido por haber conocido ese discurso de inteligencia y haberme enamorado de un maestro y haberme hecho su discípulo. O sea, esta canción no es nada más y nada menos que un homenaje a Osho como agradecimiento por todo lo que he recibido de él. En la estrofa dice: gracias, Osho, tú no eres solo mi maestro, también mi amante y amigo, también amante y amigo. Tú no eres solo mi maestro. Cantando tu canción me hice músico y bailando tu danza descubrí que tenía alas. Es decir, que cada estrofa hace una llamada a la conexión que yo tuve con él, y es la que quiero compartir aquí para finalizar esta sadhana de hoy con esta canción para Osho que se llama El Mala. Así pues, amigos de mi sadhana, saludos cordiales desde Nepal.
Namaskar. I heard your call coming from the river. You were I was reborn. I heard your call coming from the river. You were I was reborn. Thank you for sure. You are not just my master, also a noble friend, also a noble friend. You are not just my master. Singing your song, I became a musician. Dancing your dance, I discovered my wings. Singing your song, I became a musician. Dancing your dance, I discovered my wings. Thank you for sure. You are not just my master, also a noble friend, also a noble friend. You are not just my master. Hearing your voice, you were teaching me silence. Watching your grace, I learned how to be. Hearing your voice, you were teaching me silence. Watching your grace, I learned how to be. Thank you, sure. You are not just my master, also a noble friend, also a noble friend. You are not just my master. Here is my song, full of tears and love, for a beautiful master, whom I give in my heart. Here is my song, full of tears and love.